a iniciar. Bien, demos entonces por iniciado. Voy a empezar con la presentación. Bien, lo que nos convoca el día de hoy, esta noche, es justamente la referencia técnica con respecto a tecnología de mapeo láser 3D LIDAR. Entonces, vamos a abordar los siguientes puntos que vamos a ver a continuación. En principio, estos 7 puntos, conceptos generales, características de los sensores LIDAR, flujo de trabajo y procedimientos LIDAR, una demostración de la clasificación de la nube de puntos, lo vamos a hacer en este caso en 2 software, uno en Global Mapper y otro en TerraSolid. Vamos a ver también el alcance, tiempo y costo en proyectos LIDAR y experiencias que hemos desarrollado y por supuesto una evaluación a modo de interactuar con respecto a las respuestas que den nuestros participantes. Vemos entonces los conceptos generales. Existe hoy en día muy buena cantidad, muy buena información en Internet, pero yo quiero enfocarme básicamente en estos términos básicos. El entender que el LIDAR es la detección remota por luz, es por pulsaciones, y lo que nos permite obtener objetos en 3 dimensiones a través de una representación de puntos espaciados. Entender que existe una IMU, que es una unidad de medición inercial que nos permite obtener los ángulos y giros durante la toma de los datos. Existe un field of view, que es el campo de visión, que lo vamos a ver. Básicamente es la medida angular con la que se capturan los datos desde el sensor. El término LAS, que lo conocemos comúnmente, LAS, que es un formato de intercambio de 9 puntos, y el término LAZ, que es básicamente información comprimida. Entonces, a veces se suele trabajar con esto, a veces se dice que es uno incorrecto o lo otro no. En realidad son 2 términos diferentes, entonces ambos nos permiten trabajar. Y la trayectoria, es muy importante nosotros que determinemos la trayectoria del vuelo, porque en función a este cálculo, a esta determinación, los resultados de la nube de puntos van a ser óptimas o podrían ser erróneas en el caso de que estos no son o no sean correctamente calculados. Dicho esto, pasamos a la definición del LIDAR. Como les mencioné, existe hoy en día gran información. Sin embargo, la definición que presento y que es la que más se adecua es la que nos brinda la NOAA, la Oficina de Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, donde nos indica que es un acrónimo, como lo entendemos, y que nos permite hacer una detección de los elementos a través de la luz, ¿no? Mediante pulsos que van viajando a través de la luz. Entonces, eso es lo que representa el LIDAR. Ahora, ¿cómo lo representamos o cómo lo visualizamos? A través de una nube de puntos que pueden tener aspecto de intensidad o también de retornos, como estamos viendo en estas imágenes. Veamos también el concepto de pulsos o múltiples pulsos. No todos los sensores LIDAR, por supuesto, tienen la capacidad de emitir una pulsación en cantidad. Y eso se debe obviamente al hardware del equipo propiamente. Pero independientemente de eso, hay un concepto que se denomina pulso o múltiples pulsos. Quiere decir que a través de la pulsación del láser o la emisión del láser pueden viajar estos pulsos y tener desde 4 retornos o múltiples retornos. Entonces, esto de aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a través del componente del sistema láser. Aquí. Existe un concepto que se llama retorno discreto o full waveform. ¿Esto en qué se diferencia? No es muy conocido, pero principalmente esto se aplica a nivel de levantamientos en vegetación. Hoy en día, para poder trabajar con el full waveform, significa que nosotros tengamos la capacidad de procesamiento, y esto es básicamente aplicado a levantamientos de vegetación, principalmente a bosques cuando queremos determinar las alturas o hacer un estudio de la densidad o de la vegetación que nosotros podamos tener en terreno. Entonces, hay diferencias, principalmente depende de hardware.
un sensor LIDAR de menor capacidad no va a tener suficiente potencia y energía para poder emitir estos pulsos. Los software o los equipos de mayor capacidad sí pueden contar con esta información. Ahora, esto no es muy empleado porque ya la capacidad de los equipos ha aumentado, ha mejorado indudablemente y se puede obtener una cantidad de puntos considerable. Podemos estar hablando de 50 puntos por metro cuadrado, 100 puntos por metro cuadrado. Entonces, si hablamos de utilizar un waveform, estamos hablando de duplicar estos puntos, aumentar considerablemente esta cantidad. Claro, para fines de topografía o cartografía digital, hablar de 50 puntos por metro cuadrado es una cantidad considerable que depende también de la capacidad que nosotros tengamos para hacer el procesamiento. Pero para fines de vegetación, esto cada vez se emplea. Obviamente en el Perú todavía no hay estudios, digamos, no hay una demanda en cuanto a levantamientos de vegetación, pero es importante conocer. Veamos otro aspecto importante ahora, el patrón de escaneo. A veces se confunde con la frecuencia de repetición y la frecuencia de escaneo. Entonces, les he marcado aquí dos puntos que es importante entenderlos. Cuando hablamos de scan speed o la velocidad de escaneo, nos referimos a la velocidad que tiene el espejo para poder emitir el láser que se emite en barrido, es decir, los ida y vuelta que tiene el levantamiento. Cuando hablamos de la frecuencia de repetición del pulso, es decir, tiene que ver obviamente con el sensor y es básicamente sobre la línea o la luz donde se emiten la cantidad de pulsos. Son dos cosas distintas. Entonces, uno es la velocidad de escaneo y otro es la repetición del pulso. Cuando hablamos de repetición del pulso, nos referimos básicamente al láser, al sensor. Y cuando nos referimos a la velocidad de escaneo, nos referimos básicamente al espejo que emite o que desvía el láser para poder tener los distintos patrones de escaneo. Entonces, cuando hablamos de patrones de escaneo, nos referimos principalmente a lo siguiente. Estos patrones de escaneo pueden ser lineales o circulares. Como estamos viendo en la imagen estamos viendo distintos tipos de patrón de escaneo. El primero es un patrón de escaneo de zigzag, el segundo patrón es un patrón, digamos, que tiene definido un borde, y el tercer patrón no tiene un definido borde, pero son lineales, no hay un zigzag, son líneas principalmente. El cuarto patrón vemos que es en forma elipsoidal o en círculos que estamos observando en la imagen. Y esto básicamente, ¿de qué depende? No depende en sí del equipo como estructura, sino depende básicamente del espejo. En la imagen anterior vimos que la frecuencia o el escaneo, el patrón de escaneo, se refiere o depende del espejo propiamente, ¿no? O prisma. Entonces, si nosotros tenemos un espejo oscilante, que es la figura A, vamos a tener este tipo de patrón, es decir, oscila. El espejo hace este giro y nos va dando información en zigzag. O si el espejo, o en este caso el prisma, es un polígono, un prisma giratorio, vamos a tener estos cortes, ¿no? Y si el prisma es giratorio o en forma de cuña, pues no vamos a tener un límite, vamos a tener ese tipo de patrón. Ahora, ¿de qué manera nos interesaría conocer este tipo de patrón? Básicamente sobre la densidad de los puntos. Noten ustedes que aquí, si nosotros tenemos una mayor cantidad de puntos en este tipo de patrones, aquí también tenemos un patrón regular. Aquí solamente en un sentido, no tenemos un sentido de retorno. Eso quiere decir pues, que aquí en estos dos patrones vamos a tener la mayor cantidad de puntos posibles. Viéndolo desde otra perspectiva, estos son los patrones. Los lineales, que pueden ser en segmentos cortos. Los lineales también en forma de zigzag o sinusoidales, como estamos viendo en la figura roja, en la línea roja. Y los patrones circulares que nos van a dar esta forma de levantamiento, ¿no? En este segmento de esta línea nosotros estamos viendo que son patrones circulares de levantamiento LIDAR propiamente. Entonces aquí obtenemos nosotros una cantidad considerable de puntos por metro cuadrado. Entonces eso tiene también que ver con el equipo y la forma en que dispone su espejo o prisma para la emisión de la nube de puntos, ¿no? La emisión del láser y posterior información y procesamiento de la captura de 9 puntos. Ahora, veamos un poco con respecto a la característica de los sensores LIDAR.
es lo siguiente. Existen los llamados MLS, que son los Mobile Laser Scanner, y tienen estas características. Principalmente para mapeos específicos, tienen un corto alcance, trabajan bajo la tecnología SLAM, que es básicamente identificación de elementos, o sea, esa es su forma de orientarse, y es un elemento de alguna manera invasivo porque al ser de corto alcance, necesariamente tiene que ver un operador por medio, sea a través de un dispositivo móvil que puede ser transportado por una persona, o a través de un vehículo que puede ser transportado en una camioneta como lo estamos observando. Otro tipo de sensores LIDAR son los TLS, que son los llamados Terrain Laser Scanner, y estos tienen la particularidad que lo utilizamos para mapeos locales, tiene un corto a medio alcance. Cuando hablamos de corto estamos hablando de 30 metros, y medio alcance llegan hasta los 400, y hay equipos que llegan hasta 1 kilómetro. Entonces, principalmente se utilizan aplicaciones de túneles, al menos acá en el Perú, de los proyectos que hemos realizado. Se requiere una poligonal si hay la necesidad de que este levantamiento sea de alta precisión, porque los sistemas, como ustedes ven, es muy similar a una estación total y depende de la orientación. ¿Cómo se orientan estos equipos? Se orientan a través de prismas, dianas o marcas que se puedan colocar para la orientación del láser propiamente. Entonces, este es un barrido 360 que complementa los levantamientos aéreos. Ahora, si ustedes ven en la imagen, estamos viendo un levantamiento de un sector de una carretera que es un medio túnel, ¿no? Esto es bastante típico, principalmente en los accesos en la sierra, donde desde el aire, el levantamiento aéreo no se puede ver, digamos, esta información. Entonces necesita un complemento, ¿no? Este complemento puede hacerse con este sistema de fijo, los Terrain Laser Scanner, o los móviles. Pero al tener, digamos, los puntos de georreferenciación, accesibilidad, estos nos brindan una mayor facilidad. Los equipos móviles, pues siempre tenemos que generar retornos o mantener una ruta establecida para poder orientar. Estos son los equipos mucho más precisos e ideales para ese tipo de trabajo. Ahora, los otros sensores son los sensores aéreos transportados, que básicamente, como principal característica, sirven para mapeos regionales, mapeos de gran extensión. Estamos hablando de levantamientos que superan las 1000 hectáreas, 5000, 10000, 20000 hectáreas, incluso hasta en una sola misión de vuelo. Y son equipos que pueden ser híbridos o sensores LIDAR autónomos o individuales, puede ser. Cuando hablamos de híbridos, estamos hablando de un equipo que tiene un componente láser y un componente óptico que son las cámaras. Entonces, hoy en día los sensores ya vienen con esa configuración, por lo menos los últimos sensores que se han visto. Anteriormente, solo era el sensor LIDAR, y lo que se hacía era una integración con una cámara. Entonces, había la necesidad de hacer una integración de manera independiente, que obviamente los fabricantes de alguna manera en el desarrollo, en el tiempo, han ido ya generando una sola integración y por consiguiente un solo equipo que pueda tener estas dos soluciones integradas. A eso se le denomina sensores híbridos. También existen los sensores batimétricos, que básicamente para levantamientos, digamos, en agua, en lagunas. Estos equipos se caracterizan porque en realidad requieren un mínimo control de campo y no es invasivo, ¿no? No es invasivo porque su referencia puede estar a 30 o 50 kilómetros y no depender de un control en terreno propiamente. Obviamente, si nosotros queremos hacer un chequeo, un control, indudablemente los puntos en campo nos ayudan en la verificación y comprobación de los resultados del procesamiento LIDAR. Veamos ahora los sensores, específicamente los sensores aerotransportados. Comúnmente, bueno, al menos hoy en día, estamos hablando de sensores de alta gama, los sensores batimétricos y los sensores ULS, básicamente que son transportados por drones, los levantamientos batimétricos que combinan los sensores para terreno y los sensores obviamente para agua. De ahí es que estos sensores LIDAR tienen dos tipos de láser, el láser rojo y el láser verde. En los sensores de alta gama hay una integración con LIDAR propiamente y una
un elemento óptico, en este caso una cámara que puede ser matricial, que puede ser de barrido, dependiendo del tipo o configuración del equipo. Y dentro del mercado, actualmente la serie de Terrain Mapper y la serie de Telerin Opte son los equipos que, digamos, lideran actualmente el mercado de de los sensores transportados. Veamos ahora el uso, cómo se emplea principalmente estos sensores LIDAR. Si nosotros vemos en la imagen, podemos hacer levantamientos hidrográficos, teniendo una combinación del sensor rojo o de láser rojo y láser verde, como hemos visto, y aquí nos referimos principalmente a los sensores LIDAR batimétricos. Tenemos la opción de hacer levantamientos de corredores, líneas de transmisión, tuberías, oleoductos a través de vuelos incluso hasta en helicóptero. Podemos hacer levantamientos locales, digamos, con aeronaves de mediano tamaño y levantamientos obviamente mucho más extensos con aeronaves que permitan tener un techo de altura de 35.000 pies, ¿no? Incluso se pueden hacer levantamientos regionales básicamente para cartografías de 25.000, 50.000 o 100.000. Entonces, para eso nos sirve, cada actividad o cada necesidad tiene un equipo diferente al cual nosotros debamos utilizar o configurar en efectos de poder tener el levantamiento acorde a la necesidad, ¿no? Obviamente para líneas de transmisión el planeamiento será distinto, diferente a un planeamiento regional o un planeamiento de un área específica. Veamos ahora el flujo de trabajo y procedimiento LIDAR, y cómo nosotros procesamos esta información. En principio, tengamos en cuenta, o es muy importante tener en cuenta el planeamiento, la captura, la extracción de los datos, el procesamiento crudo y la edición LIDAR, o el procesamiento final, digamos, que nosotros le vamos a dar a la nube de puntos y generar los productos que nosotros necesitamos a nivel de cartografía digital. Este es un flujo de trabajo LIDAR donde, como se mencioné, es muy importante que nosotros entendamos y revisemos el plan de vuelo acorde a la necesidad. Es importante considerar dónde vamos a realizar la ejecución del vuelo, si es un proyecto lineal o es un proyecto en polígono. Esto debemos configurar en el planeamiento, considerando que vamos a capturar una información LIDAR, una información de imagen, y hay un procesamiento combinado de la información GPS y el INC, ¿no? Estos datos, finalmente crudos, obviamente se trabajan, digamos, bajo la plataforma de los sensores propiamente, y difícilmente son puestos a nivel de usuario, porque es información que pesa probablemente, de acuerdo a la demanda del proyecto, de 1 o incluso hasta 2 teras de información, que no necesariamente llega al usuario. Entonces, esta información se denomina el ingest. En otros software, digamos, en otros programas de procesamiento, podrán tener su propio flujo específico, pero en general nosotros hablamos de una planificación, de un proceso crudo, de una revisión de coberturas, de un procesamiento de correlación de 9 puntos, aerotriangulación para las imágenes y la generación de productos como son las 9 puntos colorizadas, las imágenes orientadas, las ortoimágenes como tal, si es que ya aplicamos una corrección, y la 9 puntos como tal. Si a esto hacemos una clasificación y podemos obtener un modelo digital de superficie, también será un producto nuestro. Entonces, ese es principalmente el flujo que desde el planeamiento, captura, extracción de los datos, procesamiento crudo, aerotriangulación de imágenes y productos LIDAR que se pueden generar a partir de los sensores híbridos. Repasamos un poco con respecto al planeamiento. En el caso del planeamiento, como les mencioné, es muy importante definir dónde o cómo es nuestra área de interés o nuestra área de estudio. Es muy diferente generar un planeamiento lineal, que puede ser para una línea de transmisión, oleoductos o carreteras, o para polígonos, digamos, proyectos mineros, cuencas, áreas de cultivo, o incluso zonas urbanas. Entonces, cada configuración o entorno de trabajo es diferente, y eso debemos tener en cuenta con respecto también a su elevación,
Por ejemplo, si nosotros estamos en una zona plana, pues las distintas elevaciones no van a haber afectado y nosotros podemos aplicar un ancho mayor en el caso de la línea del barrido, y eso nos beneficia porque nos da menos horas de vuelo, nos da mayor amplitud. Pero si nosotros volamos en una zona que es agreste o montañosa, pues esto sí cambia porque ya no, estas diferencias de alturas sí pueden afectar la resolución, incluso la densidad de puntos, y por eso las líneas de vuelo deben ser planificadas de acuerdo, digamos, a que los puntos de elevación del terreno sean lo más homogéneo posible, ¿no? De ahí que un proyecto puede tener una mayor o menor cantidad de líneas, ¿no? Independiente incluso del área de vuelo. Podemos tener un área de vuelo de 1000 hectáreas con 10 o 15 líneas y podríamos tener la misma cantidad de tareaje con una mayor cantidad solo por el hecho de tener distintas elevaciones en el terreno que nosotros elijamos para el vuelo o que demande el proyecto como tal, ¿no? Con respecto al planeamiento, y también tiene que ver mucho con respecto a la configuración del terreno, es si nosotros volamos en una zona de vegetación alta, es decir, muy densa, y esta gráfica básicamente determina o nos muestra claramente por qué es importante tener un ángulo de barrido o considerar en el planeamiento de vuelo. A veces nosotros pensamos que el LIDAR nos puede dar un barrido, digamos, de 500 metros, 600 metros o 1 kilómetro, y asociamos de que ese levantamiento es uniforme para todo. En realidad no es así, o podríamos hacerlo, pero la información que nosotros recibamos no sería lo óptimo. Este es un caso, por ejemplo. Si nosotros tenemos un levantamiento de un FOV, que es básicamente el ángulo de barrido que se emite o se proyecta desde el sensor, si nosotros tenemos este ángulo de barrido más cerrado, vamos a hacer que las mediciones sean más ortogonales. Por consiguiente, si son más ortogonales, este láser y estas pulsaciones y retornos que se van a ir generando durante el levantamiento van a permitir llegar de manera más ortogonal al terreno. Pero si el ángulo de barrido es mayor, obviamente en la parte central de la línea, es decir, en esta parte central, tendremos mediciones ortogonales, por supuesto, pero en los laterales ya estas mediciones no serán ortogonales y serán oblicuas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cantidad de puntos que nosotros estimábamos tener o esperábamos que llegasen y tener, digamos, 10 puntos por metro cuadrado, probablemente se reduzca a la mitad porque muchos de estos puntos no van a llegar al terreno y se van a quedar, digamos, o van a rebotar en las ramas, en las hojas, por el solo hecho de ser oblicuas, ¿no? Entonces, no hay esa visión, digamos, directa o ortogonal que se puede tener cuando el ángulo de barrido es menor. De ahí su importancia. Evidentemente, si el ángulo de barrido es mayor, podemos tener una buena amplitud del barrido, ¿no? Si el ángulo de barrido es menor, vamos a tener un ángulo, un área de barrido mucho menor. Y eso también asociado a la altura de vuelo, ¿no? Entonces, es importante definir o tener en cuenta que al momento que nosotros querramos tener un ancho de barrido, un levantamiento, tener en cuenta también la parte óptica, la parte de la imagen. Si yo vuelo más alto, significa quizás menos resolución para la imagen, y si vuelo más bajo, es probable que mejore la resolución, ¿no? Esa relación es así. Entonces, eso también afecta a la cantidad de puntos, la potencia del láser. Entonces, esas consideraciones son las que se debe tener en cuenta al momento del planeamiento de vuelo. Ahora, a nivel urbano, también, o sea, si queremos tener modelamientos de las edificaciones, probablemente nos conviene un levantamiento, digamos, oblicuo, y en estos los levantamientos que son elípticos o circulares nos ayudan porque nos dan información de las paredes, de las estructuras, y eso nos permite generar un modelamiento mayor. Entonces, depende de lo que yo necesite, podré configurar tanto el ángulo de barrido, probablemente la velocidad, la altura. Si yo necesito tener una mejor resolución, evidentemente volaremos más bajo. Ahora, con respecto al planeamiento, y esto tiene que ver básicamente con las calibraciones. Es muy importante que los equipos estén calibrados. Es muy importante que se haga, digamos, una calibración de montaje, y esto es básicamente para corregir las diferencias que pudieran existir
cuando se desmonta un equipo y se vuelve a montar un equipo sobre una misma aeronave o quizás en otro vehículo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros montamos un sensor LIDAR en un helicóptero, respecto a la posición de su antena, será muy diferente a que nosotros cambiemos el sensor y coloquemos en un avión. También la posición con respecto a la antena es diferente. La inclinación que tenga el helicóptero o el avión va a ser diferente y eso se ve, por más mínimo que sea, estas diferencias angulares, tanto en roll, pitch y drift, se ven, afectan, digamos, a la precisión. Esto es poco conocido quizás, pero realmente el hecho de contar con esta calibración reduce y mejora reduce los errores y mejora el procesamiento de los datos. Ahora, también existe una calibración de vuelo o alineamiento, donde básicamente ya en operación nosotros tenemos que hacer giros de entrada, ¿no? Hacer la ejecución del proyecto, volar en nuestra área de interés y realizar otro giro de salida para poder alinear de alguna manera el IMU y el GPS durante el vuelo. Entonces, estos procedimientos son buenas prácticas y en realidad las especificaciones de los equipos mandan, son obligatorias para hacer ese tipo de levantamiento y tener un mejor procesamiento de la trayectoria de los datos de vuelo. Veamos ahora cómo se realiza la captura propiamente. Aquí es importante entender que durante el vuelo se controlan tres aspectos. Lo que es la orientación propiamente, la altitud y la velocidad. Entonces, durante la ejecución del vuelo, cada línea donde ingresa la aeronave debe controlarse su dirección, su altura y su velocidad. Si volamos más alto, probablemente perdamos resolución en imagen y también el espaciamiento del punto sea mayor. Si volamos mucho más rápido, podríamos afectar también la resolución de la imagen. Y si volamos fuera de la orientación, pues definitivamente vamos a tener también dificultades durante salirnos de línea, afectar los traslapes entre una línea y otra. Entonces, esas consideraciones en el vuelo deben ser tomadas en cuenta durante la captura, porque el control de esto va a permitir que nosotros tengamos datos limpios, por decirlo de alguna manera, muy bien capturados, que nos van a facilitar el procesamiento crudo de la información. Ahora, como vimos anteriormente, esa es una vista donde se han realizado estos giros de calibración en el aire, básicamente para corregir el alineamiento del IMU y el GPS. Entonces, hay uno de entrada, hay uno de salida, hay un control por cada línea de vuelo y el operador lo que hace es básicamente definir por cuál línea empezar. Hay un proceso de una secuencia automática, por supuesto, pero en el aire hay tránsito aéreo, quizás haya nubosidad que se aproxime, entonces esas consideraciones debe tener el operador del sensor para poder programar sus líneas de tal manera de que la misión se pueda concretar en una o dos misiones según sea programada, ¿no? Pero con el menor impacto, digamos, externo posible. Este es un video que voy a proyectar mientras vamos observando. Es parte de lo que ya les he comentado. Les pido que ustedes presten atención con respecto a la dirección de vuelo, con respecto a la velocidad, con respecto a la altura y con respecto al trabajo que hace el sistema montante, que es un sistema, que es un PAP, que permite corregir el sensor durante toda la navegación del avión, que está en movimiento obviamente. Entonces hay una corrección que se va dando de manera simultánea al ingreso de cada línea. Hay una activación de entrada y lo que nosotros vamos a observar es básicamente el control que hace el operador, ¿no? Hay una aproximación, donde hay una aproximación casi exacta, ustedes ven, está aquí, indica 3 metros, 2 metros, y se va a mantener durante el vuelo. Hay un control de la altura, obviamente dentro de una tolerancia, y el control de la velocidad. Entonces, lo que se hace es verificar que existe una toma de datos propiamente, el sistema está trabajando correctamente. Hay un check que nos indica a nosotros la velocidad, que es correcta, y hay un progreso
de la toma de las fotografías, que se hacen simultáneo con respecto a las líneas de vuelo. Aquí el operador lo que está haciendo es revisar el sensor, el avance del vuelo con respecto a las líneas programadas. Lo que está en verde es lo que ya ejecutó y lo que está en negro es lo que le resta por ejecutar. Otro aspecto de revisión propiamente es la secuencia o la toma de imágenes. Recordemos que los sensores hoy en día son híbridos, entonces hay una captura LiDAR y una captura de imágenes que se observan durante la navegación. Entonces, esto es parte del control que se hace durante una misión de vuelo y dependiendo obviamente del tráfico aéreo o las condiciones meteorológicas, si son óptimas, las misiones se logran, son muy satisfactorias en el sentido de que se pueden concretar de acuerdo al plan de vuelo ideal. Una vez que esto se termina, manteniendo siempre, conservando siempre la dirección, la altura y la velocidad, ya se hace un paso a la siguiente línea de manera automática o lo que hace el operador es simplemente activar una línea en el caso fuese necesario. El sensor deja de moverse, deja de compensar los giros y se pone en una posición segura para el giro que va a realizar la aeronave en la siguiente línea. Ahora, cuando ya se tienen los datos, se ha realizado la captura, se puede realizar ya el procesamiento de los datos a través de la extracción de los datos crudos y hay opciones en las que se puede procesar. Una es a través de una estación base, como ustedes ven, hay una opción de poder tener una base a unos 50 kilómetros y eso hace que el área de nuestro estudio no existe la necesidad de tener un punto en terreno, lo cual lo hace no invasivo. Esto permite que en el proyecto no se tenga una interferencia, si en el caso es una zona industrial no va a haber una paralización, si es una zona de mina tampoco va a haber paralizaciones, o si estamos en una zona de conflicto tampoco hay una interferencia porque no necesitamos una estación de referencia en el terreno, basta con una estación de referencia de las que nosotros hoy en día podemos disponer del Instituto Geográfico Nacional. Claro, las distancias de las estaciones están a 100 kilómetros o más, pero en el caso de que esto sea muy distante, podemos tener una estación de referencia a unos 50 kilómetros en nuestro proyecto y de esa manera procesarlo. Existe también otro procesamiento sin la necesidad del empleo de una estación base y es a través del procesamiento PPP. Este procesamiento PPP no es nuevo, se utiliza también para hacer un procesamiento de estaciones base. Lo que sí es muy importante, para el uso de este procesamiento nosotros tengamos una buena cantidad de datos o horas de vuelo para poder tener un procesamiento de ida y de retorno lo suficientemente, con la cantidad de datos suficiente para poder hacer un procesamiento de retorno, de ida y de retorno, y poder tener los datos eh, estadísticos que puedan darnos el posicionamiento de la trayectoria durante cada intervalo que se han registrado los datos, tanto GPS y los datos INE. Esto básicamente es una integración de la información para que nosotros obtengamos finalmente esta trayectoria de vuelo. Esta trayectoria de vuelo, si es bien calculada, va a permitir que nosotros tengamos unas líneas de vuelo de alta precisión. Obviamente estas líneas de vuelo tienen que todavía calibrarse en los software de procesamiento y al momento de poder verificar, pues realmente los traslapes o las diferencias son mínimas en el caso que exista un procesamiento adecuado. Los procesamientos que se realizan en software especializados. Esta es una vista del Inertial Explorer. Como estamos viendo, existe aquí una base que se ha empleado para el procesamiento. Igual se han hecho los giros de entrada. Se pueden revisar también los resultados y análisis de las trayectorias como tal. Entonces se ven las entradas y salidas, probablemente un desvío en el caso si ha habido un tráfico aéreo. Pero esta es una determinación de trayectoria bastante óptima. La coloración verde nos indica que es de los resultados óptimos. Si nosotros tuviéramos algún inconveniente, probablemente la coloración de esto nos indicaría que hay un error y es preferible probablemente
rehacer la línea de vuelo para evitar problemas de ajuste, digamos, ya con la nube de puntos propiamente. Ahora, con respecto al procesamiento crudo, pues ya nosotros, una vez que se han determinado las trayectorias, nos va a permitir poder exportar las líneas de puntos asociados o referenciados de alguna manera a esta línea de trayectoria, y lo mismo para las imágenes o fotografías, ¿no? Que posteriormente van a pasar sobre un proceso de correlación para generar la retriangulación de las imágenes y tener como productos imágenes georreferenciadas u ortofotos propiamente, si es el producto que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, para el procesamiento crudo, nosotros vinculamos de alguna manera la información GPS de referencia o satelitales, en el caso de que fuese información con PPP, se hace el procesamiento de la trayectoria para dar posición a la nube de puntos y a las imágenes, sean matriciales o de barrido, como información base, ¿no? Como información cruda. ¿Qué es lo que se va a obtener a nivel de la información líder? Imágenes de intensidad, representación en elevación, la misma nube de puntos en RGB y la nube de puntos en coloración infrarroja, y lo mismo con las fotografías, ¿no? Una ortofoto o imágenes en RGB, en color infrarrojo, y en el caso de algunos sensores se pueden tener imágenes oblicuas, y esto principalmente, o teniendo en cuenta que las cámaras tengan distintos puntos de dirección desde el sensor. Hay sensores que tienen hasta 6 cámaras que nos permiten obtener imágenes oblicuas, principalmente para levantamientos urbanos y modelamiento en 3D de edificios, de estructuras, de edificaciones. Cuando nosotros tenemos ya la información de datos crudos como tal, viene el proceso de la edición LIDAR, ¿no? Y esto es básicamente la clasificación. Hoy en día, básicamente reconocemos dos clasificaciones de modo comercial, por llamarlo así, o de mayor demanda, que es el terreno y la clasificación por default. El terreno propiamente lo que busca es tener la nube de puntos del terreno, exactamente del suelo, como lo conocemos. Y el default van a asignarse la nube de puntos de la vegetación, de la edificación, de los componentes urbanos, de árboles, de antenas, o incluso hasta elementos como cables, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos que no constituyen parte del terreno se van a una categoría de default. De ahí que nosotros tengamos, digamos, la información o la nube de puntos en dos clases, ¿no? En terreno, o lo que se conoce también como no terreno en el caso del default. ¿Se pueden hacer más clasificaciones? Por supuesto, se puede hacer una clasificación de las edificaciones como tal, una clasificación diferenciada de la vegetación, sea alta, media o baja. Y esto depende obviamente de la necesidad del proyecto. Si el interés es solamente tener una cartografía digital de la superficie del terreno como tal, pues solamente nos va a interesar la información del terreno, ¿no? De la superficie. Y todos los obstáculos, objetos o estructuras simplemente van a ser depurados. Si la intención es tener un modelo digital de superficie, donde consideren las edificaciones, donde consideren la vegetación, pues poder disponer de esta información de nube de puntos para generar este modelo, ¿no? Entonces, esta es una representación. A nivel del MDT, solamente puntos en el terreno, y a nivel de modelo digital de superficie, los puntos del terreno más las estructuras o elementos de vegetación que podamos encontrar en el terreno. Ahora, ¿cómo revisamos o cómo tenemos certeza de que el procesamiento que nosotros estamos haciendo es óptimo? Se puede, si nosotros disponemos de puntos de control, indudablemente van a ser empleados. Estos no son utilizados durante el proceso de determinación de trayectorias, ni en la extracción del nube de puntos, salvo que para fines fotogramétricos, en la orientación de las imágenes, pudiéramos utilizarlo. Pero en el caso de la nube de puntos LIDAR no es necesario. Esto ya se revisa una vez que se ha hecho la calibración de las líneas y podamos comparar con puntos, pueden ser certificados o puntos que tenga la misma referencia, por supuesto, de levantamiento en el caso de tener una estación base, ¿no? Entonces, a estas precisiones se llegan con la nube de puntos LIDAR siempre y cuando sean procesadas correctamente o tengamos los resultados óptimos.
son bastante precisos, principalmente en altura, y esos son los resultados que se obtienen. Otra forma de hacer una revisión de la información LIDAR es a través ya de los datos estadísticos propiamente, ¿no? Ese es un análisis que se hace en la depuración o la extracción de la línea, donde se observa todo lo que estamos viendo en verde intenso, una precisión de 3 centímetros, ¿no? Y donde estamos viendo unos valores rojos, donde vemos una diferencia de mayor a 10 centímetros, básicamente es porque es un cuerpo de agua. Entonces, un cuerpo de agua al estar en movimiento genera probablemente capturas de partículas o desviaciones, pues simplemente eso no se cuenta. Entonces, pero los elementos fijos, el terreno, la vegetación, las estructuras, sí tienen una muy buena precisión con este tipo de sistema, con el sensor LIDAR propiamente. Vamos ahora a hacer una revisión de la información LIDAR a través de una clasificación de una nube de puntos. Entonces, antes de eso, voy a igual mostrarles una vista de en qué consiste básicamente esta clasificación. En la clasificación de la nube de puntos, nosotros buscamos diferenciar los elementos del terreno, que estamos viendo acá nosotros en color naranja. Si deseamos clasificar o diferenciar las estructuras para fines urbanos o de control de edificaciones, hacer un análisis temporal en el tiempo, es necesario hacer una clasificación. Puentes también es posible, vegetación también es posible, y a nivel de industrias también, todos los elementos que puedan ser diferenciados o clasificados se pueden trabajar en este entorno, tener una vista en planta, tener una vista en perfil y apoyados con una ortofoto para poder generar esta información o clasificar esta nube de puntos de acuerdo a la necesidad. Entonces, existe en el mercado varias herramientas, una de ellas es el Global Mapper. Esta es una vista de la combinación de software TerraSol y MicroStation que permiten hacer esta clasificación. Obviamente cada herramienta tiene ventajas, desventajas en cuanto al nivel de la necesidad de clasificación, el nivel también de usuario, o simplemente si nosotros queremos revisar, podemos quizás utilizar software que permitan visualizar como los entornos GIS. Lo importante es aquí tener en cuenta o básicamente tener en cuenta la clasificación que nosotros querramos dar. Es posible clasificar todos los elementos y eso está en función al tiempo del proyecto, obviamente la relación de costo del proyecto, la cantidad de densidad de puntos que se necesiten para la determinación. Estamos hablando de una línea de transmisión, probablemente necesitemos una mayor cantidad de puntos que a diferencia de un levantamiento de terreno solamente o para obtener un modelo digital de terreno. Estamos hablando de levantamientos mucho más específicos, como las zonas urbanas, la línea de transmisión o incluso hasta vegetación. Habrá la necesidad, por supuesto, de aumentar esa cantidad de puntos. Entonces, voy a pasar a mostrarles ahora una visualización de la nube de puntos como lo vemos nosotros en el Global Mapper. Primero y luego haremos una revisión en lo que corresponde a una clasificación de la nube de puntos en el entorno de MicroStation. Entonces me permite para poder hacer dejar de compartir y poner esta lista. Me confirma que estamos viendo, sí, estamos viendo esta lista de los. Bien, esta es una vista de una nube de puntos con una imagen. Si ustedes ven, toda esta información es una nube de puntos y la parte inferior es una imagen. Si yo desactivo esto, vamos a ver que existe una nube de puntos aquí. Es posible hacer diferenciaciones, por ejemplo, a través de intensidad. Quiere decir que esa nube de puntos vamos a poder observarla como una imagen en blanco y negro. Cuando yo hago un acercamiento, vamos a observar como si fuese
una fotografía en blanco y negro como tal. Se puede diferenciar mejor incluso las vías en algunos casos y nos permite de alguna manera tener una ayuda en el caso de que exista una duda en cuanto a la clasificación. Otra opción de representación es a nivel de elevación, donde nosotros vamos a poder tener esta identificación de las 9 puntos a través de elevaciones propiamente. Por ejemplo, en este caso, donde nosotros podemos identificar las elevaciones de los edificios, ¿no? En este caso de las edificaciones. Los valores más altos nos van a indicar, o en este caso los de color rojo, nos van a indicar edificaciones altas, los valores en verde, edificaciones bajas o a nivel del terreno. Entonces, de ahí su importancia. Obviamente esa es una representación por elevación, pero esto se puede representar también o asignar una categoría o por clases, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar y diferenciar por número de niveles o pisos, esta es una herramienta que nos podría ayudar. La otra opción de clasificación es tener, digamos, una clasificación por número de retornos, que también nos permite hacer una clasificación de la nube de puntos. La otra opción es tener una clasificación de nube básicamente por el tipo de clasificación. En este caso, si es que vemos dos colores, es porque básicamente hemos hecho una clasificación de lo que hemos visto hace un momento. El terreno como tal y el no terreno o el default, ¿no? Lo que estamos viendo en color marrón es básicamente la representación del terreno. Y todo lo que está viendo, lo estamos observando en gris, es las edificaciones como tal. Se puede tener múltiples vistas, se puede incluso generar perfiles si nosotros quisiéramos observar los 9 puntos, dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a realizar, podemos tener esos distintos tipos de representación de los 9 puntos para poder aplicarlos en nuestra generación de cartografía digital. Entonces, esta es una opción de ver la 9 puntos. Obviamente aquí hemos tenido una clasificación de terreno y no terreno con múltiples vistas, por intensidad, por elevación, por retornos, por ecos. Entonces, vamos a hacer ahora una demostración y voy a invitar a mi colega Eduardo, que va a hacer una representación, una clasificación de los 9 puntos en el entorno de TerraSolid y MacroStation. Eduardo, si me copias, te cedo el pase. Ok, gracias Wilmer. Buenas noches con todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya. ¿Se visualiza la pantalla, por favor? ¿Puede confirmar? Sí, Eduardo. Gracias. Bien, vemos cuatro ventanas. Es el software MicroStation con una extensión que es el TerraSolid. Acá, acá visualizamos los 9 puntos sin clasificar. Vemos una ventana que se encuentra en el ortofoto. Vamos a hacer una clasificación automática para ver los resultados. Igual como anterior software Global, pero también se puede visualizar con diferentes modos, ¿no? El modo densidad, vamos a visualizarlo. También por elevación. Intensidad y un modo modelo, ¿no? Se ve todo de color blanco ya que no se encuentra clasificado. Y ahora lo vamos a clasificar. Bueno, un modo, una clasificación automática. Usamos unas macros ya elaboradas por nosotros, en la cual es una carga de puntos y una corrección automática.
Bien, ya realizó una clasificación automática en este cuadrante. Vamos a, vamos a visualizar en modo modelo. Bien, entonces lo de color naranja vendría a ser el color, vendría a ser el elemento superficie, terreno, y el blanco lo que es default, ¿no? Aquí tenemos el control de las capas, apago default y me quedo con lo que es terreno. Del mismo modo, entonces vamos a generar una curva de nivel temporales y una superficie temporal para poder mostrar cómo es las herramientas de clasificación. Bien, generamos la superficie y ahora vamos a generar la curva de nivel. Una superficie que le hemos puesto un nombre 12 y que se visualice solamente en la ventana 1 y en la 3. Vamos a generar una superficie con elevaciones en la ventana 3, en esta ventana de aquí, para que se vea de otro modo. Bien, como verán, la clasificación automática eh, como tal no es así, se ingresan los parámetros o condiciones del terreno en costa, en sierra, selva, los parámetros que se ingresan, no siempre es siempre hay que hacer posteriormente una clasificación manual. Entonces, esta parte de aquí que visualizan es una construcción. La clasificación automática lo ha tomado como terreno en la cual ya toca realizar la clasificación manual. Entonces, hay una herramienta, lo voy a mostrar. Voy a sacar un perfil y con las herramientas vamos a hacer una clasificación manual. Aquí se visualiza lo que es el perfil que he sacado, esta parte de izquierda a derecha. Entonces, el terreno es la parte de abajo, color naranja, y la clasificación automática está tomando como parte plana, que es el techo, como terreno. Y hay que clasificarlo, lo que es terreno, hay que pasarlo a la capa default. Con esta herramienta clasifica desde terreno a default todo lo que va a tomar desde lo que abarca este límite de abajo hacia arriba. Y se va corrigiendo automáticamente el modelo digital y las curvas de nivel. Aquí también se aprecia bastante que con el modelo digital que vemos de colores podemos detectar también fácilmente en qué parte hay unas elevaciones o picos. En esta parte se detecta automáticamente que la clasificación automática no lo ha hecho bien y intervenimos a hacer la clasificación manual. Y aquí y aquí se va corrigiendo la curva de nivel y la superficie. Bueno, también quisiera mostrar lo que mencionaba un momento mi ingeniero Wilmer sobre la densidad de puntos y los cableados, los postes que captura lo que es el sensor LIDAR.
el cableado y los automóviles. Esta sería una clasificación, la parte de cableado, postes y automóviles en default y la parte de abajo lo que es terreno, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a volver entonces a la presentación. Bien, gracias, Eduardo. Como hemos observado en la clasificación de la nube de puntos, eh, no ha sido suficiente, como ustedes han observado, la clasificación automática. Y esto es algo que sucede de manera común. Existe mucho software que pueden hacer una muy buena clasificación o una clasificación a partir incluso de imágenes. Tienen ese algoritmo, pero no es siempre suficiente. Entonces, nos ha ocurrido también que las clasificaciones que se han realizado en distintos software no llegan al 100% como uno realmente lo desea. Entonces, tiene que ver mucho el terreno propiamente, la configuración de las edificaciones, la cantidad de nube puntos, la calidad de los datos, por supuesto. Entonces, siempre es importante tener una clasificación supervisada, ¿no? Como lo ha hecho Eduardo, les ha demostrado una clasificación automática que ha sido muy rápida y una clasificación necesariamente manual, o aplicando otros algoritmos, por supuesto, que disminuyan o reduzcan ese trabajo manual propiamente. Entonces, teniendo esa configuración de los algoritmos que se utilizan para la clasificación, es diferente utilizarlos en vegetación o en selva, por ejemplo, o en zonas llanas, o en edificaciones o en zonas urbanas. Entonces, existe, por eso la importancia de poder planificar, tener los tiempos adecuados de procesamiento y emplear los algoritmos o macros para la clasificación de acuerdo al nivel de terreno, ¿no? Si nosotros queremos clasificar, por ejemplo, líneas de transmisión solamente, obviamente existen otros algoritmos para ello, ¿no? Bien, hasta aquí es la primera parte. Vamos a tomar unos 5 minutos para poder tener un receso y volvemos en 5 minutos para continuar con la segunda.
Bien, cumplido el tiempo, vamos a iniciar en esta segunda parte con 2 puntos más. Vamos a ver alcance, tiempo y costo de un proyecto líder y seguido de algunas experiencias que se han realizado, que hemos realizado. Y finalmente una evaluación con respecto a los puntos que hemos abordado, que es súper sencilla, lo van a poder hacer de sus aplicativos, de los teléfonos móviles o los que están en desktop, también a través de un enlace que les vamos a compartir. Entonces nos quedan 2 puntos más para desarrollar y continuamos. Bien, entonces veamos alcance, tiempo y costo de un proyecto líder. Esto en función a básicamente una gestión de proyectos como tal, cómo desarrollamos o qué es lo que tenemos en cuenta nosotros con respecto a la ejecución del proyecto. Que es muy importante establecer cómo se va a realizar los entregables que vamos a tener en sus distintas etapas, ¿no? O productos principales. Por ejemplo, lo que vamos a observar ahora. Estamos viendo una estructura de clase de trabajo de levantamiento topográfico líder, y obviamente como dirección y gestión de un proyecto siempre vamos a tener un cronograma, una matriz de comunicación, un plan de trabajo propiamente que ha abordado o contiene todas las características que nosotros hemos indicado: el área, la distancia del proyecto, el ángulo de barrido, las consideraciones de la densidad de puntos, la resolución de la imagen, ¿no? Como consecuencia de plan de trabajo, nosotros tendremos un plan de vuelo, obviamente como productos, las figuras en KMZ del barrido, el footprint del LIDAR, las fotografías. Tendremos durante la ejecución de vuelo un checklist, básicamente de control, la data de vuelo propiamente cruda, que como les dije, no es, probablemente no se pueda revisar y visualizar porque es un data se comparten en el caso de los sensores que nosotros manejamos en 4 discos diferentes, los reportes de trayectoria, y en el caso de la geodesia, si hay necesidad de colocar un punto de referencia, siempre vamos a tener un informe de georreferenciación, un camiseta de ubicación de puntos. También como un entregable es un procesamiento de vuelo, el raw data y la información de trayectoria. En el caso de procesamiento LIDAR, un procesamiento de datos crudos, el MDT, el XML, en el caso si así se requiere. A nivel de ortofoto, siempre vamos a disponer de un fotoíndice, un ortofoto, mosaico, y de ser el caso, una true ortofoto, que se genera obviamente con las configuraciones de tener un mayor traslape. En cuanto a planos, siempre se pueden generar los planos en CAD, en PDF también, y respecto al informe, obviamente un informe inicial, un informe de seguimiento, un informe final, reportes diarios y semanales dependiendo de la extensión del proyecto propiamente, ¿no? Principalmente los reportes diarios y semanales van asociados a los trabajos complementarios de campo, si así lo fuesen. En realidad los trabajos LIDAR son muy rápidos, su capacidad de levantamiento es muy importante, como les mencioné, pueden levantar 5.000, 10.000 hectáreas en una sola misión de vuelo, es decir, un solo día de vuelo, podemos tener toda esa información, y de ahí el procesamiento en gabinete también son en un menor tiempo en comparación con procesos como el fotogramétrico como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros, si queremos revisar, por ejemplo, un diccionario de esta EDT, aquí mostramos del EDT número 7 que vimos, que es la ortofoto. Hay un responsable, hay un encargado de la organización de la coordinación, establecemos la descripción del trabajo, la actividad, los supuestos. En este caso se supone que para nosotros generar eh, una ortofoto, hay una aerotriangulación de las imágenes, hay una incorporación de puntos de control de las UIS, pueden también tener puntos de control o sacarlos de los 9 puntos de alguna manera, hay una correlación de imagen. Entonces esos son entendidos, son supuestos que se tienen que hacer para nosotros obtener una ortofoto. Hay unas restricciones, por supuesto, porque hay que controlar el tema del espacio de almacenamiento de los datos, y obviamente hay actividades principales que deben realizarse, ¿no? Como los datos inputs de los entregables, el informe geodésico en los puntos de control. Otro diccionario de trabajo que nosotros ejecutamos, llevamos, es también con respecto
al balanceo de histogramas, la retriangulación, la rectificación, los criterios de aceptación también son muy importantes, sobre todo cuando los proyectos son supervisados. Nosotros debemos considerar, y esto en atención a a la normativa vigente, que no existe, si bien es cierto, no existe una normativa para el LIDAR propiamente, pero sí hay normativa aplicable para efectos de las imágenes. Entonces, muchos de los proyectos LIDAR deben estar asociados todavía a la normativa de producción del IGN, que es una escala de 1000, pero asociados principalmente a la toma de datos o la fotografía aérea, ¿no? O por Ingeniero de la ejemplo, Cruz, disculpe, me comentan algunos participantes que si puede colocar en modo presentación, se ve muy pequeña la pantalla. a ver, sí, disculpen, estaba en otro monitor. Ya, estamos viendo, ahora sí estamos viendo Ahora sí. la descripción. Voy a volver en todo caso a la anterior para que se pueda apreciar mejor. Este es el diccionario del EDT, pero voy a volver un punto más. Hablamos de esto creo que sí se pudo identificar. Es una estructura de desglose de trabajo donde están todos los entregables, desde la dirección del proyecto, plan de vuelo propiamente, la geodesia, el procesamiento del vuelo, el procesamiento LIDAR, los ortofotos, los planos y el informe, ¿no? Ahora, dentro de este diccionario, la DDT, estamos desarrollando lo que es ortofoto, una descripción del trabajo, los supuestos que hemos mencionado, pues entendido que hay que hacer una correlación, hay que hacer un balanceo de histograma. Hay unas restricciones que nosotros debemos tener en cuenta, como por ejemplo el espacio y el almacenamiento de los datos, ¿no? Toda información es muy voluminosa, y si nosotros queremos cumplir con los tiempos, debemos tener la cantidad, el espacio suficiente para poder procesar esta información de imágenes que normalmente, dado a la resolución que se pide hoy en día, y los proyectos que son grandes en ese tipo de levantamiento, superan el tera de información. También los hitos principales para la ejecución de esta tarea, el procesamiento de los datos crudos, y el informe geodésico que debemos disponer o debemos tener en el caso de los puntos de control. Si son certificados, tanto mejor. También, como les mencionaba, pues debemos tener unos requisitos de calidad que cumplan con este entregable. Como les mencionaba, la norma técnica de producción asociada a los levantamientos hoy en día es la norma técnica de la cartografía a una escala 1000 del IGN, pero esta normativa está asociada principalmente al levantamiento fotogramétrico. No existe hoy en día una normativa para el levantamiento LIDAR. Sin embargo, Ecuador tiene una normativa donde hace control y chequeo de algunos parámetros que hemos revisado, por ejemplo el FOE, ¿no? Controlan eso, controlan el uso de una estación de rastreo permanente, controlan las desviaciones en la trayectoria, cosa que nosotros no tenemos una normativa, pero sí hemos visto que los trabajos que se han realizado con LIDAR tienen de alguna manera las normativas internacionales o usan como referencia lo que norma la Sociedad de Fotogrametría, la Sociedad Americana de Fotogrametría. Entonces sí estamos de alguna manera asociados a ello, pero como normativa no tenemos. Entonces lo que corresponde es los productos, en este caso la fotografía, sí asociarlos o cumplir con esa normativa, por ejemplo, el 3% de nubosidad, el cumplimiento del eje del SD de la imagen, el número de bandas, el recubrimiento y el levantamiento del área de proyecto. Entonces, seguramente ya en algún momento tendremos esa normativa para LIDAR que va a permitir, digamos, estandarizar los procesos y obviamente también simplificar los pedidos, porque a veces se exceden, digamos, en cuanto a cantidad. A veces se piensa que tener mayor cantidad de puntos no siempre es necesario en un proyecto. A veces se generan incluso hasta gastos innecesarios cuando realmente el proyecto no lo demanda, ¿no? Pero sí es cierto que se puede obtener un modelamiento bastante precisos, y eso en todo caso en algún momento llegará a ser normado para el beneficio del usuario y de las empresas dedicadas a la captura de la información de datos, ¿no?
Entonces, ese es un diccionario que nosotros manejamos con respecto a los trabajos. Pues eso obviamente es un control interno. Y aquí lo que les estoy mostrando es básicamente el levantamiento de algunos proyectos que se han realizado. Noten ustedes aquí básicamente en la extensión, ¿no? 130 kilómetros, 285 kilómetros, 45, 98, 153 kilómetros. Todos estos proyectos realizados en menos de 30 días. Y esa es una constante en ese tipo de proyectos. Los proyectos LIDAR en realidad son muy rápidos, tienen un alto rendimiento, dependiendo del nivel de escala, digamos, o precisión. Son levantamientos muy rápidos respecto a los procesos fotogramétricos tradicionales, incluso, obviamente, los levantamientos en campo. Es importante entender también de que estos levantamientos son mucho más convenientes en levantamientos de gran extensión, como lo estamos viendo. Entonces, si vamos a hacer un levantamiento LIDAR de 100 o 200 hectáreas, quizás no sea rentable económicamente, pero hay casos o escenarios en los que sí se ha preferido hacer levantamiento de áreas menores con el objetivo o con la principal razón de que no es invasivo, porque eso permite o excluye, digamos, las gestiones logísticas. No hay que generar gastos en movilización, no hay que generar gastos en permisos. Los permisos sociales son complicados y no dejan, digamos, hacer actividades de trabajo de campo, fotogrametría. Entonces, en la relación costo-beneficio, muchas veces se prefiere volar con sensores LIDAR en áreas pequeñas porque nos evitamos todo el problema de gestión social, incluso son trabajos seguros, no hay riesgo. Si no hay persona en campo, definitivamente no hay riesgo. Entonces, esta es otra muestra de levantamientos de grandes extensiones que se han realizado, 8.000 hectáreas, más de 4.000, más de 9.000, 12.000, todos en un tiempo bastante rápido. La mayoría en menos de 30 días se pueden ejecutar. Ahora, ¿dónde sí encontramos dificultades? Porque eso sí hay que entenderlo también. Es básicamente en el control meteorológico. Si nosotros hacemos una adecuada planificación y somos sinceros en el sentido de que vamos a establecer una fecha, pues eso tiene que partir en función al control meteorológico. No podemos, digamos, tener vuelos en condiciones meteorológicas óptimas porque afectamos de alguna manera la calidad de los datos, la imagen sobre todo, porque también es solicitada, y, y hay que establecer una fecha próxima. Una vez que nosotros establecemos una fecha real, estos tiempos realmente se cubren. Cuando el proyecto tiene nubosidad o la zona del proyecto tiene nubosidad o no es una buena época, definitivamente esto va a demorar, pero es algo que se tiene que entender entre las partes, tanto el usuario y el ejecutor del servicio. Ahora, ¿de qué depende el costo del proyecto? Costo del proyecto, básicamente, depende de la ubicación y la extensión. Sabemos, obviamente, si nosotros necesitamos más área, pues demandará mayor cantidad de horas de vuelo, mayor cantidad de horas en el levantamiento. No es lo mismo, digamos, establecer un proyecto, digamos, cercano a una base donde existe una movilización. Entonces, de aquí depende de dónde nos ubiquemos, pues va a impactar en el costo. Va también a impactar en cuanto a los requerimientos, ¿no? A la escala de referencia, a la cantidad de puntos, a las especificaciones que nosotros queramos tener. No es lo mismo un levantamiento de 50 puntos por metro cuadrado que un levantamiento de 1 punto por metro cuadrado. No es lo mismo tener un levantamiento con un GS de imagen de 10, de 15 o 20 centímetros. Entonces, de acuerdo a ello, también existe un impacto en el costo. Ahora, el nivel de detalle también es importante, pero esto ya estamos hablando en cuanto a la clasificación. Les mostramos nosotros en el software Global Mapper y en el TerraSolid con Eduardo, que se pueden hacer las clasificaciones en función a terreno, no terreno, u otras categorías, ¿no? En este caso a edificaciones. Entonces, si nosotros queremos tener toda la información de la diferencia de estructuras, obviamente mientras más actividad, el costo también incrementa, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos lo que hacen es tener el levantamiento crudo, base, digamos, y poco a poco van haciendo los trabajos de edición a medida de que exista la necesidad. Hace poco tuvimos una participación y uno de los especialistas invitados trabajó con esta información, pero a nivel de información de líneas férreas. Entonces,
Para ellos, el interés o la intención fue trabajar únicamente con las líneas férreas. Se hizo esa clasificación, esa diferenciación, y también a nivel de las estructuras, pero nada más, porque eso fue requerimiento. ¿Qué han podido hacer ellos finalmente? Han podido tener con esa información de datos crudos, poder hacer una clasificación, una identificación de todas las líneas de transmisión asociadas a la línea férrea. Entonces, ese valor agregado les ha servido. Entonces, ha sido muy importante ese tipo de detalle. Pero esto también tiene un costo, entonces debemos entender de que a mayor detalle, a mayor nivel de diferenciación de los elementos que queramos diferenciar o clasificar, pues también impactan en el costo. Entonces, muy diferente tener una clasificación de terreno y de fondo terreno, a tener terreno, edificio, vegetación baja, vegetación alta, vías, canales, antenas, cables, vectorización de cables. Entonces, todos esos niveles de detalles impactan definitivamente en el costo. Veamos en esta ya casi última parte, las experiencias de proyectos que nosotros hemos tenido, en el caso hídricos, en el sector de las industrias, pues básicamente lo que nosotros hemos observado y lo que ha manifestado también los usuarios es que existe un trabajo, hay una contribución en cuanto a los objetivos comunes en la optimización de tiempos de ejecución, en el aseguramiento de la información básica, es decir, tener información base para que otras especialidades trabajen, geotecnia, los especialistas en hidrología, los especialistas en diseños viales, por ejemplo, o estructuras, ¿no? Hay una reducción del impacto social significativo porque no hay necesidad de estar en terreno para hacer levantamiento, ¿no? Hay una reducción en el impacto ambiental, por supuesto, si no hay personas, el impacto se reduce. En accidentabilidad también, porque ya no hay personas en terreno, todo eso se reduce, y principalmente todos estos impactos ambientales tienen un costo. Entonces, eso también permite no solamente el costo de levantamiento por hectárea, ¿no? O por costo unitario de hectárea, sino también una reducción de costos en actividades asociadas, que a veces no se consideran, pero visto de manera general sí tienen un impacto, ¿no? Tener un especialista de seguridad en terreno no es, digamos, no es barato, entonces son costos que van sumando en la bolsa de un proyecto. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado de esto? Principalmente las industrias de minería, energía, construcción, agricultura, y la industria geomática que hoy en día se menciona, ¿no? Como industria, porque se desarrollan actividades de cartografía, de vuelos, drones, vuelos tripulados, obviamente trabajos en SIG. Entonces, la robótica que está ingresando en el entorno LIDAR, entonces obviamente es un sector que ha crecido con el tiempo y cada vez está muy asociado a la tecnología y obviamente genera, en el caso de algunos países como Canadá, genera un importante ingreso en su actividad económica. Esta es una aplicación en minería, por ejemplo. Hemos realizado proyectos de mineroductos, diseño de minas, se puede obtener modelos digitales de terreno de alta precisión, ha servido para levantamientos en tajos, ampliaciones, botaderos, tuberías, pipeline y aplicaciones en geotecnia para poder determinar el deslizamiento de terreno, haciendo obviamente un análisis temporal, ¿no? Uno de estos análisis temporales es lo que hemos realizado, haciendo un comparativo de un modelo digital del terreno del año 2017 y del año 2023, hace poco. Entonces, lo que nosotros observamos en esta imagen es producto, en realidad la coloración que nosotros estamos observando justamente son los cambios que han existido, ¿no? Y esta es una comparación del modelo digital del terreno en 2017 y 2023. Noten ustedes que en el terreno general no hay variaciones, no hay identificaciones de coloración, quiere decir que no hay cambios. Obviamente esto dentro de la tolerancia de la precisión, ¿no? Pero sí observamos, por ejemplo, los puntos rojos y azules, que son cortes en el caso de los valores rojos y de rellenos. Y nosotros observamos en estos campos
obviamente en la zona de cultivo porque había un movimiento de tierra, el arado propiamente en este sector. En esta parte que estamos observando es el inicio de un cerro, de una montaña, donde hay cambios, digamos, por un lado, no existe, no es constante, quiere decir que aquí hay una acción, digamos, eólica o deslizamiento de tierra, de material, entonces eso se ve afectado. Los cortes, porque ha habido obras propiamente, entonces eso se identifica. Esto mismo se puede aplicar para identificación de levantamientos urbanos en ciudades, ¿no? Permite hacer control de edificaciones, cambios. Eso también permitiría hacer control sobre construcciones ilegales, por ejemplo, ¿no? De manera periódica. También se utiliza para control o limitación de obstáculos en el caso de los aeropuertos. Los modelos que se generan realmente son de alta resolución. La ventaja de estos levantamientos, que son levantamientos muy amplios, se puede obtener en una sola misión, digamos, una cobertura importante, y todo esto genera un único modelo, un modelo entero, por así decirlo, sin seccionamientos, sin partes, sin problemas de empalme. Eso permite tener esta información de levantamiento. Por supuesto, que debemos tener con equipos que puedan tener la capacidad de procesamiento. Pero eso es algo que las empresas que estamos trabajando con esta información, pues hacemos el esfuerzo por tener esta información y en realidad es un requisito, una necesidad de poder generar esta data filtrada para el usuario final, ¿no? Porque de nada serviría que se entregue una información que no pueda ser utilizada por los usuarios, ¿no? Entonces, en este caso, existen procedimientos de depurado, de filtro, de puntos, filtros, que generan lo que llamamos MKP o Model Key Point, que reduce la cantidad de puntos de manera significativa, pero que no alteran el modelamiento del terreno, ¿no? Y en esa línea se generan estos modelos digitales de terreno, y, bueno, se pueden obtener, como estamos viendo, vuelos virtuales de bastante realismo, ¿no? Y esto podemos hacer en diferentes trayectorias para poder identificar, digamos, elementos en el área de interés. Otra aplicación que nosotros tenemos en energía es básicamente hemos hecho estudios de cuencas, hemos hecho levantamientos de amplias coberturas, hemos realizado también modelos realistas con fines geotécnicos, vuelos virtuales. Como ven, es una información de... Lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Pero el procesamiento, la clasificación y la nube de puntos es como hemos mostrado anteriormente. Pero ya permite generar esto, como digo, un principal atributo, una diferencia es que son levantamientos completos, no hay una unificación o empalme de datos, debido a que el levantamiento que nosotros realizamos o que el líder nos ofrece hoy en día son levantamientos de grandes extensiones en terreno. Otra aplicación en energía es el levantamiento de las líneas de transmisión y análisis geotécnicos también para las bases de las estructuras de los cableados, de las torres, donde podemos nosotros identificar la línea de transmisión propiamente y las estructuras. Bien, hemos llegado hasta esta parte y final, y vamos a poder compartirles un enlace ya de cierre con una evaluación compartida. Y aquí el objetivo es revisar las respuestas rápidamente y poder resolver alguna duda que ya podido quedar o compartir información adicional que pueda surgir de las respuestas de esta pregunta. Voy a copiar también en el enlace, en el chat, perdón, el enlace para las personas que pudieran estar en su desktop. Mientras tanto, a partir de esto, mientras se va resolviendo esta evaluación, podemos ya responder las preguntas si las hubiera. Sí, ingeniero de la Cruz, tenemos algunas preguntas de los participantes. Antes de eso, también mencionarles que no olviden, por favor, de completar
en este caso la asistencia que está en el formulario que hemos enviado por la plataforma Zoom. Sí, y bueno, acá tenemos algunas preguntas que han realizado por la opción de preguntas y respuestas. También les podemos indicar que la pueden realizar a través de la transmisión en vivo, que en estos momentos se está visualizando en el fanpage. Y a ver, tenemos la pregunta de Cristian Gallegos Díaz. ¿Qué programas recomienda para el procesamiento de información LIDAR? Nos dice. Sí, cuando hablamos de procesamiento en nuestra experiencia, el software de procesamiento ideal ha sido el TerraSolid. Y realmente, como hemos visto en el acompañamiento que hizo Eduardo, nuestro especialista, ha hecho una clasificación automática que realmente ha sido buena. Sin embargo, hemos visto que si nosotros queremos irnos al detalle de poder clasificar las edificaciones, los cables, los árboles o vehículos, pues se pueden aplicar algoritmos o macros que nos permiten hacer esa clasificación. Ese entorno de trabajo no existe en otros software. Entiendo que hay procesamiento en línea. Hemos tenido alguna experiencia también con algunas compañías fuera del Perú. No hemos tenido buenos resultados, pero en general te puedo decir, digamos, por experiencia que TerraSolid es una de las mejores herramientas que existen en el mercado para procesamiento. Indudablemente para fines de producción. Quizás a nivel de usuario no sea tan necesario porque finalmente ustedes ya recibirían una información clasificada y bastaría utilizarlos en Google Matter o en un entorno JSON. Ok, ingeniero. Luego nos dice Rolling Loaiza, ¿cuánto está un vuelo de adquisición de datos LIDAR? Esa pregunta, de alguna manera la hemos respondido cuando hemos visto las consideraciones que debemos tener en cuanto a ubicación, extensión, digamos, especificaciones que puedan darse con respecto al requerimiento. Entonces, no es lo mismo hacer un levantamiento de 500 hectáreas versus un levantamiento de 10.000 o 60.000 hectáreas. Entonces, siempre es bueno para establecer una cotización o tener el valor de un proyecto, pues dar esas informaciones, ¿no? Dar el área e incluso buscar una asesoría, un acompañamiento para ver la mejor opción. Pero como un precio específico, eso siempre varía en función a la cantidad del proyecto y la ubicación, y si nosotros queremos un punto por metro cuadrado o 50 puntos por metro cuadrado. Esas son las consideraciones que nosotros deberíamos tener para tener un buen, digamos, una buena relación de precio versus lo que nosotros queremos. Ok, ingeniero, nos dice Leonidas que si puede compartir nuevamente el enlace. No, lo quiero copiar y no puedo, no sé por qué. Ya. Aquí nos dejamos. Ahí está. Ya le envío nuevamente al ingeniero. Y tenemos una última pregunta. ¿Realizan calibración de la intensidad? Nos dicen Rolling Loaiza. Calibración de intensidad. En el entorno que nosotros procesamos no hemos visto eso. Te soy sincero, es la primera vez que escucho este término de intensidad. Entendería que va asociado a la 9 puntos directamente, pero no es algo que nosotros hacemos. Las calibraciones que nosotros realizamos, es la que te indico, es la de calibración de fábrica, que la hace el fabricante, y de ahí sí tu pregunta me lleva a poder compartir una información. A veces se piensa que los equipos deben calibrarse cada 6 meses, cada año, y en realidad no es así. Estos equipos no tienen el ritmo o el trajín de un equipo topográfico convencional. Entonces, sí existe por recomendación, al menos del fabricante con el que nosotros trabajamos, calibrar estos equipos cada 2 años, ¿no? Pero es una recomendación, tampoco es una obligación como tal. Y en Perú no tenemos nosotros una regulación. Sí aconsejo que al menos siempre se pueda tener en cuenta que existe una calibración de montaje, porque es importante, digamos, los sensores muchas veces son rentados y son cambiados de unidad móvil, digamos así, de un helicóptero, un avión. Entonces siempre es importante que esa calibración se pueda realizar, ¿no? Eso se llama calibración de montaje.
Y la calibración del aire básicamente es para la corrección y alineamiento del línea. Y eso también está escrito en los manuales de los fabricantes, en la mayoría de los equipos de sensores LIDAR. Para todos los sensores LIDAR siempre vamos a encontrar un GPS, siempre vamos a encontrar un IN. De ahí su necesidad de calibración. Bien, tenemos una pregunta en el chat de Yaisero Kuma, no sé si lo puede visualizar. Nos dice, estos diferentes equipos ortofoto de medición, ¿qué porcentaje de error? Ya que son captadas por imágenes o video. Esa es una pregunta. Y la segunda nos dice, estos equipos, ¿por qué no son utilizados en IGN? ¿O por qué el IGN no usa esta normativa LIDAR? Ok. La primera pregunta es, mencioné, digamos, un término, sensores híbridos, y esto hoy en día hace referencia a que en un solo equipo existe el sensor LIDAR y el sensor óptico, que es la cámara. Entonces, comercialmente las empresas han fusionado en un solo entorno. Anteriormente, un fabricante te vendía el LIDAR y otro fabricante asociado te vendía la cámara. Entonces había la necesidad de una integración y había, de alguna manera, el proceso no era tan sencillo porque procesabas por un lado el LIDAR y por otro lado procesabas las imágenes. Ya hoy en día esta integración de imágenes y LIDAR es en un solo equipo y todas las correcciones y procesamientos te sirven para procesar tanto las imágenes como el LIDAR, ¿no? Y de ahí ese error, digamos, que pudiera haber, sí, obviamente podría afectar en ambos casos. Es decir, la información es bien procesada, no deberíamos tener problema. Ahora, en su segunda pregunta, ¿por qué estos equipos no son utilizados en el IGN? Bueno, en realidad, estos equipos, bueno, pasa obviamente por una decisión, no sabemos realmente lo que pudiera planificar hoy en día el IGN, pero sí, estos equipos no son baratos. Y obviamente exige también un entrenamiento necesario para el uso de estos equipos. Sí sería oportuno, y yo sí creo que en algún momento vamos a tener una normativa que nos permita, sé que el IGN está trabajando, digamos, capacitándose en ello, lo cual es positivo para nosotros, y esperemos que en el corto plazo podamos tener ya una normativa que como país nos siempre ponga adelante. O sea, siempre, si Ecuador tiene, ¿por qué nosotros no podemos tener una normativa? Históricamente siempre hemos sido los primeros en todos, y esta no debería ser una excepción. Ujú. Y Sergio León nos dice, si podría compartir con nosotros en todos estos años y los servicios realizados, ¿cuál fue el mayor problema encontrado después de realizar la planificación en pleno vuelo? Una sola vez nos pasó en el tema de la trayectoria que no hicimos realmente el, o completar, digamos, el tiempo necesario para el vuelo. Esto fue un trabajo, si no me equivoco, por Guarmey, donde encendimos el equipo prácticamente en el aire, y esto era básicamente porque no era uno de los primeros proyectos, digamos. Nos faltó tiempo suficiente para hacer el procesamiento, y cuando procesamos la trayectoria, pues no tuvimos el resultado que hubiéramos esperado. Resultó que nos trajo muchos problemas en las líneas, no se pudieron ajustar. Eso nos dejó una enseñanza que hoy en día la tenemos, que hay que cumplir todos los procedimientos, todos los pasos para que no tengamos problemas. Eso ha sido el principal error, y como consecuencia de ello tuvimos que repetir la línea, no nos queda otra. No se puede hacer, digamos, empalmes o ajustes en la línea de vuelo porque eso no es posible. Y si se diera el caso, pues simplemente sería un mal procesamiento. Y, y tuvimos que hacer un vuelo, y ya está. Eso fue más fácil, más rápido que hacer una edición sobre esto. Entonces, eso ha sido una lección aprendida para nosotros muy importante, que nos, que hizo que nosotros cumpliéramos con todos los procesos, y de ahí que estamos en Global Mapping certificados con un sistema de gestión de calidad que asegura que todos esos procesos se cumplan. Listo, ingeniero. Con esta última pregunta ya terminamos. Jordan Mendoza nos dice si la capacitación la dictan ustedes como empresa y qué requisitos se necesita para ser operador.
Nosotros siempre estamos prestos a brindar asesoría, capacitaciones a los interesados. Siempre buscamos colaborar con las instituciones. Obviamente tendrían que formar parte de una institución para poder nosotros darles esa asesoría, ese acompañamiento. Y en cuanto al tiempo de capacitación, si nosotros, si una persona quiere dedicarse a esto, pues en nuestra experiencia, normalmente toma un tiempo de 6 meses a 1 año tener un personal calificado para ese tipo de procesamiento. Son múltiples herramientas las que se utilizan, y si la persona es de carrera, digamos, informática o ingeniería, pues lo va a poder asimilar mucho más rápido. Pero en nuestra experiencia, ese es el tiempo que nosotros hemos empleado para el procesamiento de la información. Entonces, eso es lo que toca hoy en día, lo que hemos vivido, y bueno, de esa manera ya la persona sale lo suficientemente capacitada para generar un buen producto, ¿no? Listo, ingeniero de la Cruz. Ya con eso estamos terminando con las preguntas de hoy. Perfecto. Entonces, mi parte, voy a revisar en este momento si tenemos alguna respuesta, y sobre eso complementar las preguntas que ya nos han realizado. Voy a compartir un momento y veamos. También indicarle a los ingenieros que hemos enviado una pequeña encuesta para que puedan completarla y nos ayuden en este caso a seguir mejorando en el capítulo. Bien. Vamos a volver a compartir la pantalla 2. Muchísimas gracias a las personas que han compartido o nos han hecho llegar sus respuestas, y vamos a revisarlas, ¿no? Muy interesantes todas. Por ejemplo, los sensores LIDAR empleados en vuelos tripulados corresponden al acrónimo, por supuesto, los ALS, ¿no? Los Aerial Laser Scanner. Los TLS son los terrestres, y obviamente ninguna de las anteriores no es la correcta, porque la correcta es ALS, ¿no? Aerial Laser Scanner, es como ustedes lo van a poder encontrar, digamos, en este mundo de la geometría de LIDAR. La pregunta número 3, si me confirma que se está observando, se ha planteado la pregunta de qué depende los patrones de escaneo. Pues la respuesta mayoritaria es positiva, realmente depende del prisma o espejo. Recordemos que de acuerdo al tipo de espejo que nosotros tengamos en el sensor, vamos a poder tener los distintos patrones de escaneo, sean lineales, sean circulares, sinusoidales, o raster, que son las líneas continuas. Entonces, la respuesta correcta es el prisma o el espejo. En lo que es sensor híbrido, mayoritariamente es correcto, es un sensor LIDAR y un sensor óptico, en este caso una cámara. El sensor LIDAR con giro estabilizador no es correcto. El giro estabilizador básicamente es un instrumento, un accesorio más de LIDAR. No todos los sensores LIDAR lo tienen, y esto básicamente mejora o ayuda básicamente en la orientación de las fotografías, ¿no? Y obviamente en la línea de vuelo, en el posicionamiento de la línea, ¿no? Nos permite mejorar la aerotriangulación de las imágenes de manera muy, muy efectiva. Es una característica de los ALS, los sensores aéreos, como hemos visto, ¿no? Y efectivamente es no invasivo. Como hemos visto, no necesariamente tenemos que tener una persona en terreno para poder hacer este levantamiento. No es de corto alcance, porque los vuelos son que van desde 1000 metros sobre el terreno, 1500 metros sobre el terreno, entonces son levantamientos de largo alcance. En aplicación en túneles, los sensores aéreos definitivamente no. Los sensores móviles
los terrestres, los TLS o los MLS, probablemente sí sean en túneles, pero los aéreos no hay forma. ¿Es invasivo? No es correcto, porque ya hemos visto de que no necesitamos estar en campo para poder tener este levantamiento. La pregunta 6, no es un parámetro de control de vuelo. Quedó claro que la altitud, velocidad y dirección son parámetros que se controlan en la ejecución del vuelo, ¿no? Hablamos nosotros de mantener una altitud para mantener la resolución y densidad de puntos constante. La velocidad también para que no se nos vea afectada la resolución de la imagen y distribución de puntos, y la dirección para no generar problemas de traslape. En el caso de la nubosidad, es un aspecto, digamos, que sí debemos tener en cuenta básicamente para la ejecución del proyecto, no tanto para el control de vuelo. Si estamos hablando de un control de vuelo, y ya estamos ya en ejecución propiamente. Pero sí es importante tener en cuenta la nubosidad o el periodo donde vamos a realizar el proyecto, ¿no? La pregunta 7 habla de una reducción del FDB tiene como consecuencia menor ancho de barrido. Aquí se sumó una respuesta más y eso es correcto. Si nosotros reducimos el ancho de barrido, es decir, el ancho es más reducido, así, entonces vamos a tener en terreno un menor ancho, ¿no?, de barrido. Probablemente, si queremos establecer una relación a modo de ejemplo, un ángulo de barrido menor de 10 grados podría darnos en terreno 200 metros de ancho, y si esto se amplía, podría darnos un ancho de barrido de 1 kilómetro, por ejemplo, ¿no?, si estamos en un terreno plano, por ejemplo. Pérdida de información, no nos afectaría la pérdida de la información. Lo que sí podría afectarnos la pérdida de información es que volemos con distintas alturas, es decir, si tengamos, digamos, diferencia de elevación en el terreno que hagan que el sensor LIDAR por protección se bloquee y deje de emitir pulsaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante la planificación del vuelo, y los planes de vuelo se realizan con los modelos digital de elevaciones disponibles en los software de planeamiento. El scan speed, recordemos que es el barrido, obviamente, la rotación del espejo con que nos va a dar las líneas en el sentido del vuelo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la velocidad del prisma, efectivamente. La forma del prisma no, porque finalmente la forma del prisma puede ser un espejo oscilante, un prisma, o un espejo, digamos, trapezoidal. Entonces no tiene que ver con eso. La velocidad del avión, no, porque la velocidad del avión no depende de ello. Si va el avión más rápido o más lento, la velocidad del espejo va a ser la misma, de acuerdo a la programación de vuelo. Lo que sí tiene una relación con respecto a la velocidad del prisma. Creo que la mayoría de las respuestas han sido muy positivas. Esto de alguna manera es bueno, digamos, que se haya dejado algunos conceptos claros. Y yo quisiera terminar con algo no propiamente de nosotros que hemos realizado, sino existe estudios, les voy a compartir en esta pantalla, que ha realizado el ISPRS. Si ustedes visitan esta página, van a encontrar distintos estudios asociados a LIDAR. Por ejemplo, este es un estudio multitemporal de glaciares, monitoreo de glaciares, y toman como referencia los levantamientos LIDAR, ¿no? Y este es un estudio que han sido realizados también con UAVs, pero toman como referencia la base de un levantamiento LIDAR. Y voy a ir a este gráfico, básicamente. Y esta es una publicación reciente, en 2023, donde nosotros vamos a poder observar justamente aquí los perfiles. La línea que estamos viendo en color negro es una línea de levantamiento de LIDAR en el año 2008. Y luego los otros levantamientos que se han hecho con satélites, con drones, en el 2020, 2021 y 2022. Entonces, obviamente son levantamientos muy focalizados, ¿no? Pero hay importante desarrollo, digamos, en cuanto al uso o investigaciones con respecto al LIDAR
que hablan de su confiabilidad, que hablan de un levantamiento de precisión, siempre y cuando cumplamos nosotros con todos los procedimientos que demanda el fabricante, los procedimientos de secuencia, de flujo de trabajo, de procesamiento. Entonces, es positivo, ¿no? Ese tipo de estudios son importantes tenerlos en cuenta como referencia. Existe también otros estudios que se han realizado, por ejemplo, este otro estudio que habla de la detección de cambio en edificaciones utilizando un análisis temporal del LIDAR, ¿no? Que es lo que nosotros vimos, pero lo aplicamos, digamos, a un control geotécnico para un proyecto de mina. En este caso, el levantamiento del LIDAR ha servido para identificar los cambios, un análisis temporal. Entonces, estamos por buen camino en el Perú. Realmente estamos haciendo estos trabajos que si los vemos, también se realizan en otras partes del mundo, y eso es positivo también para nuestro país. Nosotros nos sentimos muy orgullosos como profesionales peruanos de poder realizar esos tipos de trabajo. Lo que sí nos falta indudablemente es la publicación, y eso es parte también de la academia, de la universidad, de las instituciones, que podamos realizar nosotros desde nuestra posición. Compartimos esta información, digamos, los invitamos también a nuestras oficinas para que puedan interactuar de alguna manera con nosotros y puedan ver. Esta información es libre, lo pueden encontrar en la página del ISPRS, en los archivos. Esto es una publicación del 2022, que también es reciente, y ellos hacen el estudio para poder determinar justamente los cambios en las edificaciones, en las estructuras, ¿no? Aquí claramente ven, digamos, cómo hay estructuras que han sido desarrollándose. Obviamente esto es de bastante interés también para las municipalidades o instituciones que quieran hacer detecciones de cambio, no solamente urbanos, sino también a nivel de terreno. Y sí, existen otros tipos de estudios asociados a levantamientos LIDAR, no solamente aéreos, sino también a los móviles, a los terrestres, para identificación de desastres, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos por buen camino. Nosotros como profesionales peruanos, como ingenieros peruanos, nos sentimos muy orgullosos de estar avanzando, de seguir en ese camino, y pues los invitamos a ustedes a que puedan también visitar nuestra página web y interactuar, ¿no? Compartir información que siempre va a hacer que nosotros cada vez mejoremos en todo aspecto. Yo les agradezco por su tiempo, la oportunidad, y bueno, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Geográfica y a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias.